Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. A pesar del mal partido de ayer en el estadio Alejandro Villanueva frente a Alianza Lima, el volante del Deportivo Municipal, Adrián Ascuez, sigue interesando a otros clubes. Ya les contamos del interés de equipos nacionales como el Melgar de Arequipa, que lo tienen en la mira para que refuerce el plantel rojinegro el próximo año, de cara a su participación en la Copa Libertadores. Sin embargo, la academia estaría buscando una renovación de contrato para que pueda venderlo luego a un buen precio. Pero al parecer, esto no llegaría a concretarse, al menos en lo que resta de este año, ya que clubes del exterior también lo estarían sondeando para poder comprar su carta pase. Ya les contamos del interés de clubes de la Major League Soccer y de la Liga MX. Pues bien, se pudo conocer por portales deportivos del fútbol azteca que el equipo más interesado en llevarse la joya del Muni son los Rayos del Necaxa. Esto, según el portal especializado en transferencias internacionales Transfermarkt, donde tasan su pase en 400.000 euros, bastante barato para un futbolista con mucha proyección, ya que a sus cortos 19 años ya lleva 52 partidos jugados en Primera División, donde en este 2022 ha explotado con 7 goles y 2 asistencias. Y si a esto sumamos que fue convocado a la selección peruana sub-23, se entiende por qué llamó la atención de muchos equipos dentro y fuera del Perú, aunque advertimos que esta no es una información concreta y solo son rumores, tal como lo dice el periodista deportivo Franz Tamayo. A pesar de todo, esto no quita que es muy probable que estemos viendo los últimos partidos de Adrián Ascuez con camiseta del Deportivo Municipal. Y las novedades con respecto al nuevo técnico de Alianza Lima siguen su punto más alto. Ayer les informamos por el periodista Gerson Cuba que el entrenador portugués Pedro Caixinha interesaba al club blanquiazul. Sin embargo, casi de inmediato, otro periodista deportivo, Marcelo Merizalde, salió a desmentirlo diciendo que las negociaciones no eran ciertas. Pero en un nuevo giro argumental desde la Argentina, el periodista deportivo César Luis Merlo refutaba esta última afirmación con la siguiente información. Es real que Alianza Lima está en conversaciones con Pedro Caixinha, el entrenador portugués que viene de dirigir en Talleres de Córdoba. Hay negociaciones, pero nada está definido. También existe un interés de un club de la Major League Soccer. Entonces, ¿qué es verdad y qué no lo es? Es así que el primer periodista en soltar la bomba, Gerson Cuba, habló de lo que pasa entre el técnico portugués y Alianza Lima. Entonces fueron a la carga por el portugués Pedro Caixinha, que tiene pasado en Talleres. Ha habido comunicación, ha habido un inicio de negociación, pero un poco se ha frenado por las intenciones económicas del técnico. Vamos a ver cómo es que termina esto, pero hoy en día la cifra que quiere Alianza y la cifra que quiere Caixinha es cercana, pero no sé qué tanto pueden lograrlo de repente para igualarla. Dicho todo esto, se ve complicado que el entrenador luso llegue a enfundarse el buzo blanquiazul. Veremos entonces qué técnico extranjero llega a la victoria, porque está claro que pese a la goleada en Matute, el Chicho Salas no seguirá como principal el próximo año. Y siguiendo con Alianza Lima, el volante uruguayo Pablo Lavandeira será oficialmente peruano en apenas algunos días, ya que este martes en la mañana acudió a la oficina de migraciones para firmar su título de nacionalización. Solo resta que las autoridades de gobierno lo convoquen a la ceremonia de entrega del título. Al salir de migraciones, el atacante Charrúa dio algunas declaraciones a la prensa que se apersonó. Han sido meses angustiosos porque se ha demorado muchísimo. Yo di el examen el día 27 de mayo y hasta ahora no había terminado de salir, cuando en principio no demora más de un par de meses luego del examen. Las personas a cargo de migraciones y también del Ministerio del Interior. Y bueno, luego se me citará para la ceremonia. Esperemos que sea cuanto antes, seguramente sea antes de fin de mes, así que nada, esperar eso. La gran pregunta es, ¿puede ser elegible por la selección peruana? Recordemos que en el caso de Gianluca Lapadula, el trámite fue de días y de inmediato fue convocado a la selección peruana,
que dirigía en ese momento Ricardo Gareca. Este caso sería muy similar. Apenas obtenga los papeles de su nacionalización, sería automáticamente elegible por Juan Máximo Reynoso para los partidos de la bicolor. El gran detalle es saber si lo hará en los amistosos del mes de noviembre. Si todo sale como calcula el jugador blanquiazul, que a fines de mes obtenga oficialmente la nacionalidad peruana, podría llegar a ser elegible cuando el cabezón Reynoso llame su lista de convocados para medirse ante Paraguay en Lima y Bolivia en Santa Cruz. La otra gran pregunta es, ¿por quién lo llamaría? O si sería mejor que llamen a jugadores jóvenes como le gusta a la fanaticada peruana, ya que Pablo Lavandeira, a sus 32 años, no le queda mucho fútbol en las piernas de buen nivel internacional. Pero, ¿tú qué crees? ¿Te gustaría ver a Pablo Lavandeira defendiendo la camiseta de la selección peruana? Los comentarios son todos tuyos. Y vamos a revisar el martes de los peruanos en Arabia Saudita. Por la jornada 7 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Fateh Cristian Cueva y Alex Valera ganó por 2-1 en su visita al Al Khalej. El atacante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó a los 86 minutos, donde poco pudo hacer. Apenas la tocó en 4 ocasiones en un partido donde ya lo estaban defendiendo en campo propio. Mientras que el 10 de la selección peruana fue titular, jugó todos los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación en el partido, mostró como siempre su chocolate, asociándose con sus compañeros, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival, y lo ganaban con el tanto de Filias Albiricán a los 15 minutos de juego. Encima de todo, tenían un penal para liquidar el duelo a los 87 minutos. Es allí que Cueviña hizo la gran Perú-Dinamarca y fallaría con un tiro muy avisado. Lo peor de todo es que se convertía de héroe a villano cuando 5 minutos más tarde, el contrario tendría un penal a favor que lo convertiría a Sokol para poner el empate que parecía definitivo. Sin embargo, en tiempo de reposición, cuando todos maldecían al peruano, un buen tiro libre cobrado por él encontró la cabeza de Marwane Sadán para darle la victoria a los 101 minutos de juego. Con este resultado, el equipo verde-azul es séptimo con 9 unidades y la próxima fecha recibirán al Al Raed el 15 de octubre. Y para acabar, el Al-Ahly de Christopher González perdió por 4-1 en su visita al Al Nassr. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ya que a pesar de la goleada que les metieron, fue el más incisivo en la ofensiva de su equipo, con pases clave en las pocas ocasiones que pasaron la media cancha. Lo único rescatable es que cuando ya estaban siendo humillados por 4 goles, un penal a favor de su equipo, a los 87 minutos lo cobraría Canchita para anotar el descuento de su equipo y el segundo suyo en la joven temporada de la Liga Saudí. Recordemos que en la fecha pasada también anotó en la victoria de su club. Con este resultado, el equipo recién ascendido es 13º con 4 unidades y la próxima fecha recibirán al Al-Damak el 16 de octubre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!